Los hermanos Karamazov es una novela filosófica y psicológica ambientada en la Rusia del siglo XIX, escrita por Fyodor Dostoyevsky y publicada en 1880. Es un drama espiritual de luchas morales relacionadas con la fe, la duda, el juicio y la razón, contra una Rusia en proceso de modernización con una trama que gira en torno al parricidio. Entonces, ¿por qué empezar a leer Los hermanos Karamazov? Desde mi punto de vista, principalmente por sus argumentos filosóficos. Los dos primeros libros de los hermanos Karamazov de Fyodor Dostoyevsky constituyen no solo una introducción narrativa, sino la formulación inicial de un complejo sistema de tensiones filosóficas que estructuran la totalidad de la obra. En ellos, Dostoyevsky establece un espacio de diálogo donde distintas concepciones del mundo, religiosas, racionalistas, hedonistas y existenciales, se encarnan en personajes que funcionan como portadores de ideas en conflicto. A pesar de que el libro contiene distintos arquetipos forjados en distintos personajes, al menos al inicio de la novela, el autor nos advierte que el héroe de esta obra es Alexei Karamazov, el menor de los tres hermanos, un joven ortodoxo que posee una intuición espiritual que lo guía mediante las turbulentas ocurrencias que transcurren en su vida. En el libro primero, Historia de una familia, la configuración del núcleo familiar Karamazov adquiere un carácter alegórico. La figura de Fyodor Pavlovich Karamazov opera como un principio de descomposición moral. Su conducta, marcada por el cinismo, la sensualidad descontrolada y la irresponsabilidad ética, no debe leerse únicamente en clave psicológica, sino también como representación de una subjetividad que ha renunciado a toda trascendencia. En este sentido, Fyodor Pavlovich Karamazov encarna una forma de nihilismo práctico, no una negación teórica de los valores, sino su disolución en la experiencia cotidiana. Como literalmente nos dice el personaje de Fyodor Pavlovich Karamazov, siempre me parece que cuando entro en algún sitio soy el más miserable de todos y que todos me toman por un bufón. Haré pues de bufón, porque todos vosotros, hasta el último, sois más estúpidos y miserables que yo. En este primer libro podemos observar la forma en que se encarna el nihilismo europeo, entendido como la disolución de toda metafísica occidental, que en este caso es el cristianismo ortodoxo. Frente a esta figura, los hijos Karamazov configuran un sistema de posiciones filosóficas diferenciadas. Dmitri Karamazov representa la primacía de la pasión y el conflicto entre impulso y deber. Iván Karamazov articula una crítica racionalista que problematiza la posibilidad de un orden moral en ausencia del fundamento divino, y Alexei Karamazov encarna una ética de la fe, basada en la experiencia vivida y el amor activo hacia el otro. Esta triada no constituye un sistema cerrado, sino un campo de fuerzas en constante tensión. Dentro de este marco, la presencia de Piotr Alexandrovich Miusov adquiere una relevancia particular. Miusov representa el racionalismo liberal influido por la cultura europea occidental, caracterizado por una confianza en la razón como instancia suficiente para la organización de la vida social y moral. Sin embargo, Dostoyevsky construye este personaje de manera irónica. Su aparente sofisticación intelectual se revela como superficial, incapaz de confrontar las dimensiones más radicales del problema moral. Su rechazo de la religiosidad no emerge de una crítica filosófica profunda, sino de la distancia cultural que se traduce en incomprensión. De este modo, Miusov funciona como crítica a una forma de secularización, que lejos de resolver el problema del sentido, lo evade. En el libro segundo, Una reunión inoportuna, se desplaza el eje de la narración hacia el espacio del monasterio, configurado como un lugar de confrontación simbólica entre distintas cosmovisiones. La figura de Zósima introduce una concepción de la fe
que se opone tanto al formalismo religioso como al escepticismo racionalista. La reunión en el monasterio, lejos de producir reconciliación, se transforma en un escenario de desintegración discursiva. La incapacidad de los personajes para sostener un diálogo coherente evidencia la incompatibilidad de sus marcos conceptuales. Iván Karamazov introduce una crítica implícita que cuestiona la viabilidad de la fe en un mundo marcado por el sufrimiento. Por otro lado, Dmitri Karamazov traduce el conflicto en términos pasionales, mientras que Piotr Alexandrovich Miusov evidencia su incapacidad para comprender el lenguaje espiritual en el que se articula la intervención de Zósima. El fracaso de esta reunión puede interpretarse como una tesis central de la obra, la imposibilidad de una síntesis inmediata entre razón, fe y experiencia. Dostoyevski no propone una resolución dialéctica de estas tensiones, sino su coexistencia conflictiva. En este sentido, la novela se configura como un espacio polifónico, donde múltiples voces coexisten sin ser traducidas en una verdad única. En conclusión, los dos primeros libros de los hermanos Karamazov establecen las condiciones de posibilidad para el desarrollo posterior de la obra al articular un sistema de oposiciones filosóficas encarnadas en personajes. A través de una compleja red simbólica, Dostoyevski transforma el relato familiar en una exploración radical de los fundamentos de la moral, la libertad y la fe en la modernidad. Lejos de ofrecer respuestas definitivas, el texto inaugura un espacio de interrogación que compromete tanto a los personajes como al lector, en una búsqueda ineludible de sentido.